Se está grabando la llamada. Hola, buenas noches a todos. En nombre del equipo de Mission Brain WAP, les damos la bienvenida a esta primera neurosesión del año 2026. Es un honor para nosotros el día de hoy presentar a un especialista en el área con el tema de exploración neurológica. Es muy importante para nosotros que ustedes como estudiantes de medicina y futuros médicos conozcan un tema muy importante que solamente no es relevante para las neurociencias, sino en general para nuestra formación como médicos. Le doy la palabra a mi compañera Andrea para proceder a la presentación de este invitado de lujo, el doctor Juan Carlos. Adelante, compañera. Hola chicos, buenas noches. Agradezco a todos por tomarse el tiempo de haberse conectado el día de hoy. Y bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Juan Carlos Pérez García, con el tema exploración neurológica. Él es médico egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, especialista en neurología por el Instituto Nacional en Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, así como también es catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Mucho gusto, doctor, y le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Quiero nada más ver si están ya viendo mi pantalla y si me escuchan, por favor, una señal para que podamos empezar. Sí, doctor, lo escuchamos bien y sí vemos su pantalla. Bueno, pues muchas gracias, muchachos, por la invitación, como siempre, muy agradecido por la oportunidad de seguir en algo que me gusta mucho, que es la enseñanza. El tema realmente es un tema muy complejo para darlo en una sesión de 40 minutos o algo así, pero sin embargo he tratado de hacer un resumen de lo que es la exploración neurológica. Probablemente nos quedemos cortos en cuanto a muchas cosas que tenemos que saber en la exploración. Sin embargo, pues si conservamos esta ponencia, esta plática, seguramente vamos a poder utilizarla pues como una guía para que en el futuro sigamos ahondando en el tema de las neurociencias. El cerebro tiene varias funciones. Yo siempre platico que el cerebro funciona con la parte motora, la parte sensitiva, los sentidos especiales, vista, olfato, oído, gusto, tacto, las funciones mentales superiores, en donde entra memoria, razonamiento, juicio, estado de ánimo, lenguaje, y las funciones autonómicas, que a veces no tomamos en cuenta, pero que son muy importantes desde el punto de vista del funcionamiento de todo nuestro organismo en una forma perfecta, como la frecuencia cardíaca, las glándulas, lo que sería la peristalsis intestinal, calibre de los vasos sanguíneos, etc. Bien, sabemos nosotros que estas funciones se llevan gracias a la existencia, la producción por el mismo sistema nervioso de neurotransmisores que van a tener funciones específicas. Algunos de ellos son los que están aquí marcados, de los cuales seguramente en el transcurso de los temas que ustedes toquen más adelante también van a revisar y van a tener en cuenta, por ejemplo, lo que son las respuestas emocionales, el estado de ánimo y ansiedad, con la norepinefrina y la serotonina. Los pacientes con Parkinson, con déficit de la dopamina, alterarán su movimiento físico. Y bueno, la acetilcolina, que es uno de los más importantes neurotransmisores y que no solamente participa en la atención, aprendizaje y memoria, sino también tiene que ver con el movimiento físico. Resulta que la alteración, ya sea de los neurotransmisores
o de sus comunicaciones entre la sinapsis en la membrana presináptica, postsináptica, o la unión de una sinapsis de una neurona con la placa neuromuscular o con una glándula. Bueno, todas esas alteraciones van a ser los que ocasionan la patología neurológica. Siempre es importante que recordemos que existe lo que se llama unidad clínica. La unidad clínica hace que el primer paso en el diagnóstico neurológico sea, bueno, y sirve para todas las áreas, pero hablamos de neurología. El padecimiento que tiene mi paciente es agudo, subagudo o crónico. Eso es importante porque puede orientarme muy directamente a un diagnóstico de certeza. Posteriormente, puedo ubicar qué características cumple el padecimiento. Congénito, genético, es vascular, ocupativo. Puede ser ambos, vascular o ocupativo, en el caso de una hemorragia que ocupa un lugar que no le toca. Infeccioso también, traumático o degenerativo. Entonces, ya teniendo este primer paso, que es la unidad clínica, vamos entonces a aprovechar para la exploración neurológica. Habiendo obtenido ya la obtención de datos en la historia clínica, todo lo que son los antecedentes, ustedes saben, personales patológicos, no patológicos, el padecimiento actual, etcétera, etcétera, nos enfocamos a la exploración neurológica que nos guía la Academia Mundial de Neurología, la Academia Americana, la Escuela Europea, etcétera, y que cumple seis pasos que son fundamentales: la exploración de funciones mentales o funciones mentales superiores, los pares craneales o nervios craneales, la exploración de la fuerza, la sensibilidad, el cerebelo y los signos de irritación meningia. Empezamos con el número 1, que sería las funciones mentales, específicamente lo que es el estado de conciencia. Aquí vamos a describir si nuestra paciente pues está alerta, letargado, nubilado, delirando, o estuporoso, o incluso si está en coma. Vamos a describirlo. La conducta y apariencia pues también nos sirve para ver las posibilidades de que un paciente se encuentre pues hipoactivo, hiperactivo, si coopera o no coopera para las diferentes actividades que le estamos pidiendo. De la misma manera, podemos nosotros identificar posturas anormales o la presencia de tics o la participación del paciente durante la exploración. Como podemos ver, la tercera función mental es la atención. Ahí es vigilia, concentración, cooperación y captación. Mientras que la cuarta, que es el humor y afecto, veo los cambios: el paciente deprimido, el paciente ansioso, alegre, irritable. Tiene que ver también con los sentimientos. Y aparece en una lista de problemas que puedo yo tomar en cuenta como diagnósticos diferenciales con problemas neurológicos, algunos de ellos que tienen un origen psiquiátrico, como el trastorno bipolar, el problema obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad, a que le hablamos de borderline, ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado, y otros como la fibromialgia, y algo muy serio como el brote psicótico, como parte incluso algunas veces de la esquizofrenia. Bien, tenemos también la quinta función mental, que es el lenguaje, muy importante: la espontaneidad del lenguaje del paciente, la comprensión, la capacidad de nombrar partes del cuerpo u objetos, o incluso el lenguaje escrito. Todo esto, en cuanto a la espontaneidad, valoro yo el orden del lenguaje, la fluencia o facilidad de palabra, que el paciente articule bien sus palabras, el volumen, prosodia, y el tiempo, la velocidad, son importantes en pacientes que puedan tener alguna patología neurológica. Hacemos preguntas directas, por ejemplo, para ver si el paciente comprende lo que le estoy diciendo. ¿Qué puedo tener de patología? Disartria, disprosodia, que es cuando es volumen, o prosodia, agrafia y alexia, lectura, escritura, y formas psiquiátricas de lenguaje. La afasia, sin duda, es la parte más importante de las anormalidades. Y esta afasia nos sirve cuando vemos las diferentes áreas en el mapa de Brodmann, en donde
La fascia motora, por ejemplo, está en la afección del área 44, en el pie de la circunvolución frontal ascendente. Es un área motora. La fascia sensitiva, o descrita por Wernicke, en el área 39, básicamente en la unión del parietal, que es el que tiene más importancia, temporal y occipital. La fascia global, cuando se afectan ambas áreas. Y por aquí tengo una fascia chiquita que se llama de conducción, en donde el paciente pues entiende, habla, pero no puede contestarme lo que yo le digo. Ahí en la fascia de conducción, pues podemos ver que esto se presenta muchas veces en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, y muy parecido a lo que sucede también cuando se afecta el área 37 en el lóbulo temporal, en donde el paciente pierde la memoria de la palabra, no encuentra el nombre de la palabra que quiere decir, muchas veces objetos. El paciente me está enseñando los lentes, pero no sabe cómo se llaman. También se conoce como afasia amnésica. Hay patologías muy frecuentes, ya ahora vemos como la amnesia global transitoria, en donde una falta de flujo sanguíneo momentáneo hace que el paciente pierda la memoria completamente en un momento dado. La sexta función mental es la orientación y la memoria. Bueno, el paciente está orientado en las tres esferas, tiempo, lugar y persona, y la memoria que se divide en inmediata, reciente y remota. Las características de la memoria reciente, aquellas que pasan más de 5 minutos, son las que un paciente con demencia va a tener primero afectadas. Esto vale la pena recordar qué es lo que está pasando, porque me puede orientar a hacer un diagnóstico diferencial con otros tipos de demencia. La séptima función mental es la construcción. Como hemos platicado, esta se lleva a cabo en el lóbulo parietal y aquí lo que hacemos es mostrar, por ejemplo, las pruebas del parecido. En qué se parece, por ejemplo, un cubo y una casa, y el paciente me puede decir que tienen 4 lados, esquinas, son cuadrados, etc. Cuando le pido al paciente que copie unas imágenes, pues vaya a ver que paulatinamente se va deteriorando conforme va pasando el tiempo en los pacientes que incluso ya para copiar estos 2 pentagonitos ponen algunas rayas nada más. Y la famosa prueba del reloj, en donde el paciente con deterioro cognitivo o con Alzheimer copia nada más una parte. Hay una heminegligencia y esto se lleva a cabo en el lóbulo parietal. El cálculo, que forma parte también de algunas de otras funciones, lo vamos a explorar con problemas aritméticos, pidiendo al paciente que sume 7 más 7 más 7 más 7, 5 veces 7. Generalmente es un número no es un número que se aprende de memoria tan fácilmente, y se puede hacer una suma algebraica. Otra de las cosas que podemos hacer para el cálculo es pedir al paciente, colocándolo en alguna parte del consultorio, que nos diga cuál pared está más lejos y cuál más cerca de él. La novena función mental, pensamiento, que incluye la forma del pensamiento y el contenido del pensamiento. La forma es llevar una cronología lógica y no decir incoherencias. Y las ilusiones, ideas de daño o referencia, que eso se refiere a que el paciente piensa que le quieren hacer daño, que hablan de él, que lo critican. Y también tenemos pacientes con obsesiones patológicas como el exceso de limpieza o algunas otras como de ir contando los postes en la calle y sufrir una gran decepción si pierdo el número de postes que vengo contando. La percepción, aquí es la percepción, ilusiones sensitivas y alucinaciones. Aquí son formas de pensamiento en donde el cerebro interpreta sensaciones que pues, realmente se alteran la recepción a nivel de los sentidos. Y entonces pues, esto puede ser consciente o inconsciente, pero se cambia o se transforma la realidad. Eso es lo que normalmente pasa en eso. Y así la percepción, por ejemplo, de animales, de hormiguitas, de sensación de que está pasando algo, o miedo, por ejemplo, angustia, son la percepción. Bien, el segundo punto de la exploración neurológica es la exploración de los pares craneales o nervios craneales. La verdad es que resulta muy complejo de repente tratar de dirigirnos brevemente a todos los pares craneales, que como ustedes saben tienen un origen real y un origen aparente.
Además, tienen funciones motoras, funciones sensitivas, funciones autonómicas y bueno, hay algunos nervios que tienen o comparten diferentes funciones. Entonces, el segundo punto de la exploración consiste precisamente en eso, en valorar a los pares craneales. Haciendo un repaso por los 12 nervios craneales, recordamos que el nervio olfatorio es un nervio sensitivo y que la mayor parte de las veces el daño se encuentra por una alteración en la mucosa nasal y los receptores olfatorios antes de entrar inclusive a el bulbo olfatorio. Es por eso que las personas que utilizan inhalantes, los cuadros alérgicos de repetición van a ocasionar un problema también de alteraciones en la olfacción, como vamos a ver ahorita. Eso sería local y difícilmente, porque es un poco raro, que un paciente tenga una compresión del bulbo olfatorio con un tumor, como el síndrome que se llama Foster-Kennedy. Entonces, la alteración de los receptores olfatorios principalmente es dada por una lesión focal, por una rinitis alérgica o una agresión en cuanto a los receptores de la olfacción. Y bien, para hacer la exploración de este nervio utilizamos unas hierbitas de olor, como los que ven ustedes anotados aquí. Y no se trata de que el paciente identifique si es laurel, tomillo o vainilla. Lo que se trata es que sepa cuando estamos cambiando los diferentes olores. ¿Y qué alteraciones puedo tener? Disminución de la olfacción, que es la hisposmia, pérdida de la olfacción, la anosmia, hiperosmia, aumento de la olfacción y la presencia de alucinaciones olfatorias cuando tenemos, por ejemplo, lesiones irritativas sobre el lóbulo temporal. Bien. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este consta de 3 puntos a explorar. El primero de ellos es la calidad de la vista, la agudeza visual, en donde utilizamos generalmente la carta de Snellen para que a 3 metros de distancia, explorando ojos por separado, podamos ir leyendo las letras que, de acuerdo al tamaño, es la calificación que me van a dar. Por aquí abajo hay unas letras que dicen 20/20, que esa sería la agudeza visual normal en una persona que no tiene ninguna patología. Bien, los campos visuales, entonces, también son muy importantes. Campo visual es lo que nos permite tener una pantalla panorámica de nuestro entorno. Si yo veo al frente, tendré 60 grados hacia adentro y 100 hacia afuera, 60 hacia arriba y 70 hacia abajo, en donde puedo percibir todo lo que sucede ahí. Los campímetros nuevos, pues sí, son muy modernos y podemos ver pues, ejemplos de campimetría muy adecuados, pero siempre se va haciendo la clínica y el estudio por confrontación, el que más sencillo podemos nosotros realizar para ir ubicando qué parte del paciente está teniendo. Conocer la vía visual me permite reconocer, mediante el campo visual, la alteración a algún nivel, desde nervio óptico, desde el quiasma óptico, desde la cintilla óptica al cuerpo geniculado, o incluso la corteza del lóbulo occipital, que es el área visual primaria, en las áreas 17, 18 y 19 de Brodmann. Los cambios que podemos tener por las diferentes patologías, pues está desde la pérdida del nervio óptico, la agudeza visual, un solo lado, una lesión prequiasmática, pues me da la lesión de un solo ojo. Pero puedo tener lesiones retroquiasmáticas como en la cintilla, en mi anosmia homónima, el quiasma medial, justo aquí. También puedo tener amaurosis ipsilateral, cuando se bloquea totalmente el nervio, o problemas de hemianopsia, ya sea hemianopsia homónima o heterónima o hemianopsia bitemporal, de acuerdo a los sitios donde se presenta la lesión a nivel quiasmático. ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, pues seguramente puedo adelantarme en un chorro de patologías que van a ocasionar defectos campimétricos, incluyendo, por ejemplo, la lesión unilateral del nervio óptico. El tercer punto a explorar en el nervio óptico es el fondo de ojo. Ya vimos primero agudeza visual, el segundo la campimetría, el tercero es el fondo del ojo. Entonces, allí, utilizando el oftalmoscopio, podemos entrar al globo ocular y podemos ver en los casos, por ejemplo, de aumento de la presión intracraneal, cómo se aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo perióptico, lo que va a empezar a ocasionar un borramiento de los surcos y borramiento de las
de las papilas, con la llegada de exudados, hemorragias, lo que vemos aquí anotados, exudados algodonosos, duros y blandos, hemorragias que pueden ser subretinianas, como la que está viendo aquí, pero pueden ser retinianas o preretinianas. Las más importantes retinianas son las hemorragias en flama, y que también las vemos frecuentemente en pacientes que tienen una hipertensión arterial. Bien, las preretinianas se deben a situaciones postraumáticas, y las causas, además de, como pueden ver acá, toda la retina está afectada, no solamente por las hemorragias en flama, sino que la aterosclerosis ha hecho que se pierda la anatomía normal de las 4 ramas arteriales y venosas en el fondo del ojo. La retina, que debe ser anaranjado parduzco, la veo azulada como isquémica, y veo la presencia de varios exudados, que son considerados exudados algodonosos, duros y blandos, y que vemos frecuentemente en los pacientes con diabetes mellitus. Bien, al final es la atrofia óptica, la atrofia del paciente pierde la agudeza visual totalmente. La historia del papiledema, o más bien de esto que llamamos papiledema, es importante porque el papiledema me da, además de la cefalea, o suma con la cefalea, vómito, visión borrosa por la inflamación del papila, y esto me da el síndrome de aumento de la presión intracraneal, en el que podemos nosotros descartar, o más bien podemos buscar, obviamente, los tumores cerebrales, el llamado pseudotumor cerebri, que algún día platicaremos, traumatismos, cisticercos, tumores, etcétera, ¿sí? Eso sería como que las diferentes causas de alteraciones a nivel del nervio óptico que me van a ocasionar inflamación del nervio. El paciente lo refiere como disminución de agudeza visual, pero se asocia a cefalea y vómito, y entonces tengo, ya sea por cualquiera de estas lesiones, aumento de la presión arterial, intracraneal, perdón. Muy bien. Luego vamos a explorar los pares craneales tercero, cuarto y sexto, que son los oculomotores. Mientras que vemos nosotros cómo se encuentra en la inervación de los músculos rectos, superior, inferior, externo, interno, los oblicuos superior e inferior, aquí está el nervio óptico, y vemos el origen aparente del tercer y cuarto pares craneales, que es a nivel del mesencéfalo, mientras que el sexto par craneal sale a través, más bien desde el bulbo raquídeo, y de ahí se dirige hacia adelante para mover el sexto par craneal. Las funciones del tercer par craneal son las que están apareciendo ahí. Los músculos que mueven, casi todos los músculos, menos el oblicuo superior, que está en amarillo, y que lo controla el patético otorreal, y el motor ocular externo, que está en rojo, y que conecta al músculo recto externo, o sea, el ABD abductor, y su función es mover el ojo hacia afuera. Bien, ya que tenemos este repaso, ¿cómo lo exploramos? Vemos la posición de la mirada primaria, la elevación del párpado, la pupila que sea simétrica. Acuérdense que el tercer par craneal inerva la constricción de la pupila, y bueno, la simetría. Le pido al paciente que vea arriba, abajo, el centro, a un lado, al otro lado. Entonces lo estoy explorando en una forma muy rápida, algo así como 30 segundos, 45 segundos, puedo ya explorar toda la movilidad de estos ojos, que por otro lado, esta movilidad forma parte de una situación muy compleja que no deja de ser maravillosa. El funcionamiento del área 8 frontal motora, las conexiones con la formación reticular paramediana pontina, el núcleo del sexto par, la comunicación a través del fascículo longitudinal medial al tercero, para que tanto simultáneamente el sexto como el tercero tengan la desviación de la mirada conjugada hacia el lado contrario. Hacia abajo, ahí estamos explorando al frente, y vemos qué pasa izquierda, cuando la paciente pierde la conjugación de la mirada. Es decir, hay una desconjugación de la mirada, lo que me da como resultado lo que conocemos como diplopia. Puede presentarse una alteración en cualquier momento, en cualquier nivel. El tercer par craneal tiene estas funciones que ya hemos visto, y sus núcleos están en el mesencéfalo. Típicamente es la ptosis palpebral, el ojo jalado hacia afuera, que se llama exotropia, la pupila dilatada, es decir, anisocoria por midriasis ipsilateral y desviación de la mirada
vertical. El paciente no puede meter verticalmente. Mientras que el cuarto par craneal, que su función es mover el oblicuo, que está el oblicuo superior, que al jalar el ojo hacia allá y hacia arriba, el globo ocular va hacia abajo y hacia afuera. De manera que entonces vamos a tener que hay una alteración de me puede dar lo contrario, como vemos en este chiquito, que tiene el ojo totalmente Viendo, hacia por favor, arriba. hacia arriba. Y estos pacientes tienen limitación Hasta de la arriba, mirada hasta arriba del vertical, pecho. ya que los músculos Muy bien. oblicuos también Ahora participan viendo hacia como abajo. proyectos para la mirada vertical, sin Perfecto. Ya. superior inferior, sin tener un compromiso directo el tercer par craneal. Bien, ya vimos los oculomotores, vamos a ver ahora el trigémino, el quinto par craneal, que es un nervio mixto, tiene funciones sensitivas y motoras. La parte sensitiva es un núcleo importante que está en el tallo cerebral, y la parte motora pues es un núcleo chiquito. Por eso la rama motora solamente es la rama inferior, mientras que la rama sensitiva prácticamente abarca las tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Bien, ahí está la distribución del nervio, que es muy grande, el nervio trigémino, tan importante, que en gran parte de la sensibilidad va a estar representada para este nervio, incluyendo no solamente la neuralgia del trigémino, sino incluso la migraña puede también darnos información a través de este nervio. La información dolorosa avanza por ahí. Vemos que hay que explorarlo con un algodoncito para ver la sensibilidad superficial de la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y eso nos sirve para identificar precisamente las áreas y los puntos gatillo de estímulos de dolor. Revisamos al paciente, la sensibilidad, y vemos cómo exploramos la parte motora. Los músculos de la masticación, temporales, maceteros y pterigoideos, son los que se encargan, como están viendo ahí, de la movilidad de la boca. El abrir y cerrar la boca es una función de la rama motora del trigémino, que solamente es en la rama inferior del trigémino. Entonces, esta rama inferior me va a hacer la movilidad de los músculos de la masticación, y que, bueno, una de las partes importantes es que, por ejemplo, llega a haber una cercanía en cuanto a la estructura anatómica de esta rama o de estos nervios, con muchas estructuras vasculares. El nervio facial o séptimo par craneal también es un nervio mixto, funciones motoras sensitivas y autonómicas. Es el encargado de toda la expresión facial. Así es que si al paciente le pedimos que haga muecas, que infle los cachetes, que infle globos, etcétera, o que enseñe los dientes fuertemente, el paciente estará revisando muy brevemente lo que es la musculatura del nervio facial, que por otro lado, hacer un nervio motor, este nervio es muy importante porque sus funciones en cuanto a la movilidad tienen que ver con otros aspectos fundamentales y patologías tan importantes como la parálisis facial, pues debemos de identificarlas. Cuando la lesión es supranuclear, entonces aquí arriba, un tumor acá, por ejemplo, cuando es supranuclear se afecta básicamente la cara solamente de la parte inferior. ¿Por qué? Porque la hemicara de la parte superior recibe información de la neuromotora contralateral, pero también ipsilateral. O sea, esta inervación de ambos lóbulos frontales a la parte superior hace que el paciente tenga nada más afectada la parte inferior cuando la lesión es cerebral, mientras que si el proceso inflamatorio es en el nervio nuclear o infranuclear que está aquí abajo, entonces el paciente deja de mover toda la cara porque no hay funcionamiento adecuado de ahí para abajo. Bien, ahí tenemos nosotros entonces una lesión en amarillo, me da una parálisis facial central, mientras que la lesión en rojo, o sea, infranuclear es ipsilateral y me da parálisis de toda la mitad de la hemicara ipsilateral. En cambio, la central será contralateral. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Ese es un nervio sensitivo, pero que rama la rama vestibular y la rama auditiva. Este nervio se encarga entonces tanto del equilibrio y de la estabilidad del pie como de la audición, en donde tenemos las neuronas
están distribuidas en una zona tonotópica a nivel de la parte interna del lóbulo temporal. Ahí tenemos distribuido el sonido, las neuronas que van a activar precisamente la memoria ahí a nivel del lóbulo temporal, en donde destaca precisamente la diferenciación de los tonos altos, tonos bajos, tonos medios. Bien, entonces este nervio tiene esas dos ramas que van al vestíbulo y la otra a lo que es la cóclea para la audición. Aquí están las terminaciones nerviosas y que bueno, puedo tener patologías o lesiones que no me permitan tener una buena audición, ya sea por un problema local aquí o por un problema inflamatorio de los nervios, cualquiera de ellos. Entonces, también tenemos que para explorar la parte auditiva utilizamos las pruebas de diapasón. Por situaciones de tiempo, nada más vamos a decir brevemente que las pruebas más utilizadas son la prueba de Rinné y la prueba de Weber, y que son pruebas sobre todo focalizadoras, la de Weber, y la otra es una prueba para comparar la conducción ósea que voy a transmitir cuando pongo el diapasón en la apófisis mastoides, y luego se lo acerco y si lo estoy oyendo es que es normal. No tendríamos problema de ninguna de estas pruebas, igual que la prueba de Weber, en donde lo normal es que el paciente sienta la vibración en el centro. Lo anormal es que se cargue más hacia un lado o hacia otro la audición. Dentro de este nervio exploramos también la parte del equilibrio, principalmente con la marcha de tándem en los niños o la marcha gallo-gallina para que probemos esa estabilidad que se está presentando en estos casos. Bueno, situaciones complejas, el cuadro clínico va asociado a problemas vestibulococleares, sobre todo la parálisis facial periférica o la sordera ipsilateral, acúfeno, mareo y problemas de la marcha. Y vemos varios ejemplos, voy a necesitar un chiquitín, varios ejemplos de neurinomas que terminan así en puntita, o inclusive unos tumores más grandes que tenemos que identificar. El 9º y el 10º pares craneales casi siempre los exploramos juntos. A veces, la gran mayoría de las veces, siempre van a estar normales, aunque estén un poquito ocultos. El glosofaringeo se encarga de recoger la información sensitiva especial del gusto del tercio posterior de la lengua, mientras que la actividad de la parotia también es inervada por este nervio, glosofaringeo, y de la capacidad que tenemos para la deglución. Es un nervio predominantemente sensitivo, como pueden ver en la imagen central. El núcleo sensitivo está aquí a nivel vulvar y de ahí se dirige hacia adelante para lo que son la inervación, sobre todo del paladar y de la fonación de la faringe, la cara posterior, mientras que el nervio neumogástrico o vago se encarga de ir inervando todas las vísceras torácicas y abdominales, lo que me da un funcionamiento muy entero de este problema. Dentro del glosofaringio también vamos a ver que tenemos que revisar la elevación del paladar, la sensibilidad del paladar y el reflejo nauseoso. Los pacientes que no tienen reflejo nauseoso, estamos viendo, seguramente tienen un compromiso a ese nivel. Pero además de eso, molesta de la pérdida del reflejo nauseoso, el paciente habla muy apagado, habla con voz muy bajita. Esa es una disfonía que también se presenta en estos pacientes. El 11º par craneal es el accesorio o espinal, un nervio muy largo que sale todo el trayecto lateral del bulbo aquí arriba y de la médula espinal. La raíz que predomina, la raíz craneal y la raíz espinal, en donde tenemos funciones muy específicas del movimiento de los músculos. Por ejemplo, aquí el movimiento del músculo trapecio o el esternocleidomastoideo para darle la fuerza que necesitamos al cuello. Mientras que la raíz craneal va a manifestarse con alteraciones en el paladar, la faringe o la laringe. El 11º par craneal, que es el espinal o accesorio, pues ese me sirve para ver la fuerza con la que el paciente tiene sobre su cuello, sus hombros, su cara, etcétera. Todos estos
dibujitos que ven acá, pues es para tratar de demostrar cómo es que exploramos al nervio accesorio o espinal. Básicamente pidiendo al paciente que demuestre su fuerza, por ejemplo, aquí de los músculos del cuello, para ver que estén bien. El paciente que tiene una afección de uno de estos se va de ladito, se cae su cabecita de ladito. El último par craneal es el hipogloso. 12º par craneal, el hipogloso, se encarga de la movilidad de la hemilengua ipsilateral. Es decir, yo la lengüita la voy a dividir en dos hemilenguas, la izquierda y la derecha, y que van a ser estimuladas precisamente por este nervio, que es el hipogloso. Bien, la patología, por eso hay que revisar al paciente con la boca cerrada o con la boca abierta, que de preferencia haga el esfuerzo por sacar su lengua, y cuando la saca veo que se ha formado en dos partes. Una parte muy arrugadita por atrofia y una parte muy sana que está normal, está muy intensa. Esa es una atrofia bilateral de la lengua, y esto que están viendo acá también es atrofia de la lengua. Y cuando tenemos atrofiado, vean aquí, ya empieza a desviarse hacia un lado, pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos el reflejo nauseoso? Bueno, ahí es donde vamos a ver que el paciente saca su lengua, pero se desvía hacia un lado, aunque tenga o no el reflejo nauseoso. También voy a ver cómo se presentan fasciculaciones, ahí están los brinquitos, en esta hemilengua que está totalmente atrofiada. Bueno, esta también. Vean cómo está atrofiada la lengua. Eso tiene que ver con precisamente una falla del 12º par craneal, que es el hipogloso. Bien, hasta ahorita en estos minutos que llevamos, vamos a la memoria, que son lo más complicado, que son los pares craneales. Brevemente hablaremos de la fuerza muscular, el aspecto, la masa, cuando hay atrofia muscular. De todos es conocido la escala de fuerza muscular, una escala que ha cambiado de nombres. Hace mis años de estudiante era la escala de la Clínica Mayo. Después ya dijeron que no, escala de Daniels, pero al final de cuentas es la escala de fuerza muscular, misma que se conoce en todo el mundo y que, como hemos platicado alguna vez, se divide en tres: cero fuerza, algo de fuerza y fuerza normal. Obviamente nuestro paciente va a tener esa calificación de 5. La maniobra de RRE consiste en no se mueva y no abra los ojos. Cierra los ojos al menos por 10 segundos y vemos cómo la mano parética tiende a caer o disminuir la fuerza. Ven, se explora al paciente, como están viendo acá, todo en contra, siempre es comparativo, derecho-izquierdo, que mueva sus manos, que nos apriete, que etcétera. Y por último, la marcha. Para fines prácticos, pueda tener, de acuerdo a una extremidad afectada, sería una monoplegia. Si son las dos del mismo lado, una hemiplegia. Si son las dos manos nada más, es una diplegia. Y si son las piernitas, una paraplegia. La cuadriplegia, pues es todo en conjunto. La marcha, pues también nos sirve porque vamos a ver si el paciente camina adecuadamente, la coordinación de la marcha, etc. Recordando brevemente que la fuerza como la sensibilidad, pues van a cambiar. Es decir, la mayor parte de las fibras motoras y sensitivas se cruzan a nivel del tallo cerebral para inervar la mitad o la hemicara y el hemicuerpo contralateral. Eso desde el punto de vista motor y desde el punto de vista sensitivo. En ambos casos, bueno, va a ser así, van a cruzarse gracias a la orientación de las neuronas en la distribución somatotópica que se tiene en ambos hemisferios cerebrales. Destaca aquí el síndrome piramidal por afección de neurona motora, daño de neurona motora superior, lesiones en el lóbulo frontal, y lo que vemos es la espasticidad junto con disminución de la fuerza. La espasticidad se caracteriza por el signo de navaja de muelle, como si estuviéramos al estirar y flexionar la extremidad del paciente, estaríamos sintiendo como que está duro y luego se avienta, está duro y luego se jala. Junto con la espasticidad tengo obviamente la falta de fuerza y la hipertonía, la hiperreflexia y la presencia del signo de Babinski. Esto lo vemos frecuentemente. Vean ustedes acá una neurona motora superior donde tengo disminución de la fuerza contralateral, pero además la espasticidad que se caracteriza por el signo de navaja de muelle. Y como hay también cambios en los reflejos. Aquí pongo hiperreflexia.
El hiperreflexia es que la paciente, en este caso, tiene aumentado los reflejos, que es un síndrome de neurona motora superior. A diferencia del neurona motora inferior, que el paciente, aunque tiene disminución de la fuerza ipsilateral, tendrá hipotonía, hiporreflexia y no va a haber Babinski, como acá sí hay Babinski. Los reflejos de estiramiento muscular se exploran en este segmento. Aquí los reflejos que se estira, el uso muscular y su funcionamiento a través del arco reflejo van a, ese martillo no lo usen nunca porque es peligroso, pero van precisamente a hablarme, esos reflejos, de una integridad del arco reflejo y de la vía motora, ¿sí? Bien, ¿por qué resultados podemos tener? Arreflexia cuando no hay reflejos, hiporreflexia cuando hay tan bajos, normoreflexia o hiperreflexia, y clonus, como el que van a ver ahí abajito, que es el clonus, es el grado máximo de hiperreflexia que presentan los pacientes. Por ahí aparece entonces el signo de Babinski, el dato de la respuesta plantar, que es extensora. Porque la respuesta plantar puede ser flexora, puede ser extensora, puede ser indiferente, en el caso de problemas de la sensibilidad. El Babinski es cuando la respuesta plantar es extensora, como el que ven ustedes acá. Entonces, con un objeto romo tratamos de hacer una estimulación en la punta del pie, pero vean qué fácil se ve que presentan el signo de Babinski, el estiramiento de las diferentes porciones. Bien, ya bueno, terminamos, chavalines, unos 20 minutitos o 15, nada más para dar un repaso a la sensibilidad propioceptiva y estereoceptiva. Propioceptiva, posición y vibración, y la estereoceptiva, dolor, temperatura y tacto fino. La vía sensitiva vale la pena repasarla porque es muy interesante cómo suben los haces espinotalámicos y cómo suben los haces de Golgi-Buldash, cordones posteriores, para llevar en forma diferente diferentes tipos de sensibilidad, en donde tengo alteraciones, por ejemplo, la hipoestesia, que es disminución, anestesia es pérdida o abolición, la disestesia, sensaciones extrañas o dolorosas, parestesia, adormecimiento o hormigueo, y la hiperpatía o la lodinia, cuando se aumenta la sensibilidad en algunas estructuras. La posición la vamos a revisar pidiéndole al paciente, que sin ver, que me diga qué pie le estoy agarrando, si está volteando el pie para un lado o para el otro. Eso lo puedo ver con la propiocepción, específicamente la posición de mi cuerpo. Mientras que la vibración, lo que más hacemos pues, es colocar el diapasón de magnetismo, tengo una selectiva de eso, la clavícula, todo, la corriente de los para que al poder vibrar, podamos nosotros ver que avanza precisamente la vibración. A diferencia de la estereocepción que viene de afuera, en donde aparece dolor, temperatura y tacto. Por ejemplo, discriminación, cuando pico y cuando no pico, la temperatura, agua caliente, agua fría, un algodoncito para la sensibilidad superficial. Lo que conocemos como estereognosia, reconocer objetos con la mano, con los ojos cerrados, y la grafestesia. Si le trazo una figurita al paciente, debe saber qué cosa es lo que le estoy dibujando. Eso sería en cuanto a la temperatura y al dolor. Muy importante hacer nuestro repaso del nivel sensitivo. Hay dos niveles que debemos recordar. A nivel del pezón es dorsal 4, a nivel del ombligo dorsal 10. Y de ahí que yo, cualquier lesión, voy a darle una ubicación que le permita, o que le permita al radiólogo, por ejemplo, hacerle una tomografía de donde yo estoy viendo dónde está el déficit, en este caso del nivel sensitivo. Bien, estamos por terminar, chicos, la exploración del cerebelo. Es muy interesante el funcionamiento del cerebelo, que se encarga del tono muscular, y el tono muscular es la actividad del músculo en reposo. Podemos tener muchas patologías de cerebelo, hemorragia cerebelosa, infarto cerebeloso, traumatismos cerebelosos, pero también atrofia cerebelosa, que eso viene del nacimiento, y nuestros pacientes, pues, de mucho tiempo, pues van desarrollando alteraciones cerebelosas. ¿Y en qué falla el cerebelo? En la coordinación de los movimientos. Entonces puedo tener metrías, dismetrías, cocinesias, disciadococinesias, que serían precisamente una falla en
lo que van a tener para la coordinación de los movimientos. La cantidad de fuerza que necesito en mi dedo, en mi mano, para dirigirme al apagador y apagarlo, prenderlo, eso es una metría, pero si lo hago varias veces o alternadamente, pues es una cocinesia. Entonces, vean aquí el poner el dedo oponible, como es el pulgar, con los demás dedos de ida y venida, o pedirle al paciente que pegue con el dorso y la palma, estándolo cambiando permanentemente, o que haga como que está aflojando focos. Esas son las pruebitas cerebelosas que el paciente no va a poder realizar. Otra de las cosas importantes que el paciente a veces no puede hacer es, por ejemplo, lo que se llama prueba dedo-nariz, que es una prueba en donde el paciente tiene que tocar su nariz. Rápido. Ahí, lo más rápido que pueda. Muy bien. La otra mano, con rodilla, que el paciente no puede desplazar su espinilla de arriba abajo. Lo más rápido que El pueda. talón no tiene el tono, no solamente el talón, la extremidad inferior no tiene el tono suficiente, y entonces voy a tener una alteración significativa de eso. Bien, por último, el último punto de la exploración neurológica es el de la búsqueda de los signos de irritación meningia. Aquí tengo la rigidez de nuca, tengo la rigidez de nuca, tengo Binda, Kernig, Brusinski. Aquí veo el Brusinski, que le levanto la cabecita al paciente y él flexiona sus piernas. El Kernig, levanto la pierna y el paciente va a voltear, o más bien va a levantar su cuellito. Ese sería el Kernig, Brusinski. El Binda es que volteo hacia un lado la cabecita del paciente. Ahí está la rigidez, volteo la cabecita y vean cómo levanta el hombro contralateral. Levanto para allá y levanta el hombro para acá. ¿Sí? Igual el Kernig, y por último el Brusinski, en donde al levantar la pierna el paciente levanta la cabeza porque es una situación de dolor. Entonces, eso es lo que normalmente va sucediendo. Y bueno, con esto terminamos así un repaso volando. La prueba de lo que sería la exploración neurológica es un repaso grande. Nos hicimos prácticamente 50 minutos, pero aquí lo importante es imposible ver todo con detalle. Lo importante es que esto quede como una pequeña muestra o un pequeño acordeoncito, una guía, para que poco a poco ustedes en casa con sus apuntes y todo, logren entrar a esto y poder en algún momento basarse para poder ahondar más en la exploración neurológica. No sé si tengamos la forma de contestar alguna pregunta o si se puede. Chicos, díganme ustedes que están ahí para que, si es eso, pues con todo gusto platicamos unos minutos. Muchas gracias, doctor. Fue una excelente ponencia. Y bueno, chicos, igual si tienen alguna duda, el doctor está muy abierto a resolverla. Entonces pregunten sin miedo. Y muchas gracias, doctor. Gracias por contar con usted. No, de qué, es muy rápido, es un bosquejo muy rápido. Los que tienen la desgracia de estar en mi grupo ya saben que pues es más amplio esto, pero que de todos modos, pues es una guía. Creo que quedó muy pues muy compacta la plática, pero de ahí ustedes pueden extenderse, por ejemplo, al conocer los diferentes signos. A ver, voy a estudiar más del Babinski, los sucedáneos del Babinski que no tocamos, pero bueno, esto es una forma muy práctica de una exploración neurológica para lo que va a ser un buen médico general. Adelante, chicos. Si tienen alguna ¿Alguna pregunta, pregunta? levanten su manita o en el chat pueden preguntar.
Oiga, Doc, Sí, adelante. una pregunta, Doc. No me quedó muy claro lo que dijo de los campos visuales por confrontación. Sí, aquí el estudio por confrontación es porque voy a confrontar mi campo visual, que soy el médico, que se supone que está normal, con el del paciente. El paciente está enfrente de mí, le pedimos que se tape un ojito, el contrario al mío, porque va a estar enfrente de mí, y de esta manera yo voy a poner a 1 metro de distancia el paciente de mí, y a la mitad voy a poner mis manos y voy a moverlas a donde yo las vea. La más orillita, más lejana que yo las vea, él también las tiene que ver. Es decir, estoy confrontando el campo visual mío, que se supone que es normal, con el paciente. Si el paciente ve igual que yo, pues su campo es normal. Pero muchas de las veces el paciente no percibe el campo visual igual que yo, no ve una mano, entonces puedo encontrar si tiene una hemianopsia homónima o una hemianopsia bitemporal, y dependiendo de eso, yo ubicar la lesión en todo lo largo de la vía óptica. Muchas gracias, Doc. Muy bien. Chavos, pues échenle. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Primero, pues agradecerle igual por la ponencia. Solamente para confirmar, pues, lo que comprendí sobre la exploración de si se trata de una lesión en neurona motora superior e inferior. Mencionó que la presencia de reflejos o ausencia definía a qué nivel se encontraba la lesión. A ver, no entendí. Neurona motora superior y neurona motora inferior hay compromiso de la fuerza. La diferencia es, la neurona motora superior me va a dar disminución de la fuerza del hemicuerpo contralateral. Neurona motora superior quiere decir las neuronas que están en el lóbulo frontal. Entonces, eso me va a dar, las neuronas del lóbulo frontal izquierdo van a hacer que yo mueva mi hemicuerpo derecho. De manera que si tengo una lesión frontal izquierda, tendré hemiplegia derecha, o sea, una disminución de la fuerza de lo derecho. Se asocia, neurona motora superior, a esa pérdida de la fuerza, la hiperreflexia, la hipertonía y el signo de Babinski. A diferencia, si la lesión es en la médula espinal, que ya es neurona motora inferior, la lesión tendrá que ser ipsilateral, es decir, si tengo hemiplegia derecha, pues la lesión es en la médula espinal del lado derecho. Pero además de eso, no voy a tener hiperreflexia, ni tampoco hipertonía, ni tampoco Babinski. Entonces, esa es la diferencia de neurona motora inferior. Como ejemplo es el paciente que hace un EBC, un evento vascular cerebral, que es muy frecuente, izquierdo, me da afasia, pérdida del lenguaje, me da hemiplegia derecha con hiperreflexia, hipertonía y Babinski derecho. El ejemplo de una neurona motora inferior es, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que afecta a todos mis nervios periféricos. Entonces, el paciente pierde la fuerza, claro, bilateralmente, porque la lesión es en nervios periféricos. Es una polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante. Entonces, pierde toda la fuerza, pero no va a tener hiperreflexia, al contrario, arreflexia, y va a tener hipotonía, y cuando yo busque Babinski, no va a tener Babinski, pero tiene disminución de la fuerza. Ese sería el ejemplo de la neurona motora inferior más común. Ok, sí, ya quedó muy claro. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, Doctor, ¿sí? solo bueno, una última pregunta. Algunos me mandaron un mensaje de manera privada y me dijeron que algún libro o bibliografía que recomiende usted para profundizar, bueno, a aquellos que quieren meterse más en el campo de la neurología. Bueno, sí, mira, hay un libro muy viejito de la Clínica Mayo en exploración neurológica, muy viejito, pero sí lo consiguen. Y hay, ya más recientemente van a encontrar un libro que es Neurología Elemental. Es un libro del doctor Fernando Barinaga Rementería, es con B grande, Barinaga Rementería, ese de neurología elemental, se lo pueden conseguir. Aunque habla de exploración, obviamente ya es más enfocado a la neurología clínica y se van viendo muchas patologías.
Un libro tradicional de muchos años, ha sido de la neurología clínica también, es Raymond Adams. No compren el librote, hay un manual chiquito que es el de manual de neurología de Raymond Adams, que es como de bolsillo, que también ese les puede ayudar. Y bueno, pues eso sería como que lo más propio, así como para tener una información más completa. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Pues chavos, si no hay nada, les invito a que sigan entrando a las sesiones, sigan tomando sus apuntes y cada vez que puedan, pues entren a las pláticas, a las sesiones. Hay un colegio de neurología de Puebla, también de repente hacen sesiones y vamos a estar al pendiente para que puedan estar invitados todos. Muchas gracias, doctor. Igual de parte de la academia, le quería agradecer por tomar para darnos este texto. Gracias. Muy bien, chavos, pues los dejo. ¿Sí? Nos vemos. Creo que el lunes no hay clases, ¿no? No, no hay. El martes nos vemos. Híjole, qué pena. Sí, nos vemos el martes. Estaban contentos del puentezote. Órale, pues. Nos vemos Gracias, el martes. doctor. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.